Su nombre resuena en la literatura argentina contemporánea como uno de los referentes más destacados. Pensador, crítico literario, docente, escritor. Su nuevo libro, Argentinos a las Cosas, reflexiona las complejidades y contradicciones de la cultura argentina. En esta nueva entrega de Episodios de un futuro anterior, el grupo editorial Planeta Argentina tiene el honor de presentar al señor Martín Coan. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Siempre empezamos este espacio charlando sobre tus lecturas, así que queremos saber qué estás leyendo, porque suponemos que los escritores están leyendo. Además. Yo también prefiero suponer que los escritores están leyendo o han leído. Estoy leyendo una novela de Carlos Cataña que se llama El Pintadedos. La tengo hace tiempo, es extensa y quería disponer de tiempo para una lectura sostenida, y ahora que se supone que van declinando las actividades del año, no tanto como uno quisiera, o no tanto como ocurría en los viejos diciembres, pero ahora que sí, estoy leyendo El Pintadedos de Carlos Cataña. Esas novelas que bueno, el género lo permite, pero no siempre se construyen así. Son varios mundos en un solo mundo. En principio es un personaje que vuelve a un pueblo, al pueblo del que es, pero él trae un mundo consigo. En el pueblo hay más de un mundo, y en un pasado hay otro mundo, y esa posibilidad de conjugar mundos y combinarlos, el género lo propicia, pero hacía tiempo que no leía una novela tan ambiciosa y tan bien lograda en ese sentido. ¿Cómo encontrás el espacio para leer? ¿Sos de leer muchas cosas a la vez? ¿Te dedicas a un solo libro? ¿Depende de la extensión, del interés, del trabajo? No, de a uno por vez. Soy estructurado. Hago las cosas, bueno, no, las cosas más difíciles. En eso, por lo menos. Se entreveran, Sí. Pero no, voy leyendo los libros de a uno por vez y los termino siempre. Si no me gustan, también. Estás presentando Argentinos a las Cosas, pero también charlamos sobre si estás escribiendo, y quería saber cuándo detectás vos que estás escribiendo un libro. Más allá, los escritores siempre están escribiendo algo, supongo, ¿no? Pero ¿cuándo detectás vos que estás en proceso de escritura de algo que después va a tomar cuerpo? Depende, pero en mi caso no tengo la práctica de probar escritura o probar proyectos a través de la escritura. Entonces, esa modalidad tan válida, obviamente, como todas, que es ir ejercitando, probando borradores, una versión, otra versión, un comienzo, otro comienzo, hasta ver cuál de ellos cuaja, o si el asunto engrana y avanza o no. Todas esas pruebas, esas aproximaciones y esos ensayos yo tiendo a hacerlos mentalmente. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo uno, pero no me funciona como prácticas de escritura, como pruebas de escritura. No hay borradores. Entonces, en el momento en que la idea que pueda tener, y además depende si es un ensayo, o si es novela, si son cuentos, lo que sea, obviamente el cuento, en cuanto una idea cobró forma, ya estás en condiciones de escribirlo, y una novela, esta modulación previa de elaboración mental lleva necesariamente más tiempo. Pero cuando empiezo a escribir es que ya sé que sé. Si no sé, si me equivoco, me equivoco, pero no es porque no sea. No es porque no sepa. En el momento en que compro el cuaderno o agarro uno de los que me han venido regalando y digo, vamos a empezar, es que ya la idea está madurada de alguna manera, y la decisión de que eso sea escrito ya está tomada. Eso no quiere decir que uno ya sepa que va a ser un libro, porque hay que ver si sale o si no sale. No me pienso escribiendo ensayos, me pienso escribiendo una novela, no me pienso escribiendo un libro. Y esa distinción, aunque pueda sonar caprichosa o pueda serlo, es lo que me permite disociar el proceso de la escritura del proceso de la publicación, y hacer que el proceso de escritura sea estrictamente de escritura. Por supuesto que eso involucra expectativas de lectura, deseos de lectura, pero separar, así sea metodológicamente, lo que la escena de escritura y la escena de publicación, la instancia de escritura y el proceso de publicación, aunque una cosa vaya a llevar a la otra y estén unidas en definitiva, en el momento de vivenciarlas, a mí me resulta mucho mejor hacer del proceso de escritura un proceso de escritura y punto. ¿Qué libro puede llegar a ser eso que estoy escribiendo? Veremos cuando esté terminado. Y en la jerarquía de todas las cosas que tienen que ver con la literatura, porque vos además te dedicás a muchas cosas, sos un lector voraz, también escribís, pero también enseñás la literatura. Si tuvieses que imaginar esta jerarquía, una pirámide, ¿cómo lo harías? ¿Dónde pondrías cada cosa? ¿Qué es de la literatura lo que más
te apasiona, lo que más disfrutás, lo que más te llama la atención? Sinceramente todo, porque no tendría forma de pirámide, tendría forma de cubo, no sé qué cubo, ¿no? Entonces, sí. O de círculo también. Sí, que todas las superficies sean Borges. equivalentes, porque me gusta muchísimo cada una de esas, disfruto muchísimo de cada una de esas instancias, pero no solamente disfruto muchísimo, sino que se alimentan y se iluminan y se estimulan unas a otras. Entonces, ni siquiera es que se sostienen, porque si una se sostuviera a la otra, habría una pirámide. Entonces, no, primero está la base es después le agrego esto, después... Pero no le agrego después, porque en el momento de dar clase me doy cuenta, aparecen cosas donde ante cierto planteo o cierta cuestión que surge, quizás lo que estoy escribiendo viene a cuento. Que venga a cuento no quiere decir que yo explicite o lo traiga a colación expresamente. Quiere decir que me sirve para pensar algunas cuestiones que surgieron en la clase. Y a la hora de escribir obviamente aparece lo que leíste, a la hora de escribir puede aparecer algo que está relacionado con lo que se piensa en clase, con lo que se aprende dando clase. No hay, como cuando se dice el crítico y el novelista, no están jerarquizados, ni siquiera están en tensión, excepto porque hay que hacerle tiempo a cada cosa. Hay que hacerle tiempo a cada cosa, pero no lo veo como en disputa, no lo veo peleando. Cada una de esas instancias me resulta un estímulo para que funcionen las otras. Ya yendo a Argentinos a las cosas, hay un capítulo en el que hablas de los autos y hablas del Renault 12 y utilizás una reflexión, una nominalización acerca de ese auto que es como si fuese un amigo, como si fuese un gauchito, es la palabra que usás. Me pareció re interesante porque ahí nomás abrís el abanico sobre 3 conceptos que parecerían ser una misma cosa, pero son re distintas. Digo, en la literalidad, gauchito es un gaucho más pequeño, ¿no? Sí. Pero gauchito en el sentido metafórico se refiere a esta idea de lo amigable, de lo que es práctico, de lo que sirve, ¿no? Sí. Y decís que si invertimos este concepto, ya nos vamos a otro lado, incluso invertirlo en el sentido genérico. La gauchita tiene otra connotación, sí. ¿No? ¿Qué pensás acerca de la complejidad del lenguaje argentino, tomando como ejemplo esto de lo que hablas en el libro? La complejidad del lenguaje en general y de cada uno de sus casos. Uno detecta o percibe o puede matizar mejor el que más conoce, que es el lenguaje que llamamos lenguaje materno, el lenguaje materno. Porque de hecho de eso está hecho, yo diría, la literatura no es solamente eso, pero me cuesta concebirla sin eso. Es decir, sin cierto grado de sensibilidad para lo que las palabras son y no solo para lo que dicen. Para lo que hacen y no solo para lo que dicen, para lo que sugieren y no solo para lo que explicitan. Me parece que entre las tantas cosas que hacen de la literatura algo tan extraordinario, es que con el lenguaje, que es algo con lo que entablamos una relación cotidiana y generalmente una relación instrumental en el sentido de comunicativa, lo que ahora mismo estamos haciendo nosotros, que es valernos del lenguaje para comunicarnos, eso requiere necesariamente disponerse más bien en términos pragmáticos, a no detenerse en las palabras en tanto que palabras. Es casi la condición de posibilidad para que el lenguaje cotidiano en lo comunicativo funcione. Usar las palabras como si fuesen instrumentos transparentes, o digamos, pasando por alto la instancia de percibirlas o de detenernos a percibirlas en tanto que tales. Y la literatura plantea justamente con ese mismo material que es el de las palabras, una relación distinta, no completamente distinta, porque la literatura también refiere, la literatura también comunica, y sin embargo agrega lo que puede ser una función referencial. Estoy con Jacobson, ya ves cómo ahora el profesor entró un poco y estoy con el modelo comunicativo de Roman Jacobson, que agrega la dimensión referencial, agrega a la dimensión de interpelación o a poseer una expresividad, las distintas funciones que el lenguaje tiene, eso que ahí se llama función poética, y que remitiría a la posibilidad de considerar a las palabras en tanto que palabras, es decir, percibirlas como tales. Y al percibirlas como tales, por eso digo, no solo lo que dicen o lo que expresan, sino lo que son y lo que hacen, y aún la forma que tienen, y las resonancias que involucran. La literatura supone una experiencia especialmente intensa con el lenguaje como tal, que a la vez rebota, no está todo tan separado, así como la función comunicativa no desaparece de todo en un texto literario. Hay escenas de la vida cotidiana, sobre todo si uno está muy vinculado con la literatura, en que
Una vez lo saludé a Leopoldo Brizuela. Una vez lo saludé, pues nada, nos encontramos al comer y cuando llegué lo saludé. Y él me dijo, siempre saludando en octosílabos. Ya no me acuerdo qué es lo que le dije exactamente. Justamente, bueno, y él me dijo, vos siempre saludando en octosílabos. Bueno, se dio por saludado. No es que no advirtiera el saludo, percibió la forma. Estábamos en una pizzería, íbamos a comer, no estábamos haciendo literatura, pero algo de la literatura traspasó una escena cotidiana, entonces ese juego es uno de los tantísimos aspectos que hacen de la literatura algo tan estimulante que uno disfruta tanto. Y claro, bueno, en este caso esa palabra, primero traspasada a un auto. ¿Cómo es que traspasa a un auto? Porque la idea del gaucho como gauchito... Que no es un despectivo, viste que los diminutivos aparte suelen ser como despectivos. No, aquí tiene que ver con el afecto. Enseguida que aparece Don Segundo Sombra, que uno diría es el gaucho gauchito. Uh-huh. Porque Martín Fierro es gaucho, no es gauchito. No. Es gaucho y no es gauchito. Don Segundo Sombra es gaucho y gauchito. Después tenés el gauchito del Mundial 78, que no sé si es gaucho. No sé si es percibido como un gauchito y no como un gaucho. Y claro, bueno, por cómo y cuándo se dice de un auto, que es un auto muy gauchito, y ahí, bueno, apareció porque me parece que está ahí al alcance de la mano. Si decimos de alguien, te voy a presentar a un amigo que es muy gauchito, ¿qué entendés? Y te digo, te voy a presentar a una amiga que es muy gauchita, ¿qué entendés? Claro. En estos tiempos donde nos hemos adiestrado tan fuertemente en percibir cuestiones de género, bueno, esta viene muy a colación. Además, me hizo pensar en esta idea de que el lenguaje como algo que súper va más allá del diccionario, ¿no? No basta, se necesita otra cosa, el contexto, lo referencial, como diría Jacobson, ¿no? Exacto, lo que supone el lenguaje en uso, que está dentro y fuera del diccionario a la vez, porque el diccionario, por una parte, no hace sino registrar usos, y se construye en gran medida a partir del uso, y el uso responde al diccionario y a la vez agrega algo más que viene del mundo de la vida. ¿Qué pasa con las palabras cuando circulan en el mundo de la vida? Tarde o temprano, el diccionario termina recogiendo eso, que es una nota en el número cuarta acepción. Podría ser esto. En la Argentina se usa como, bueno, me salió macanudo, que te requeriría otra nota más. Esto servicial, colaborativo. Pero es interesante sobre todo las transiciones, cuando uno puede llegar a detectar cómo una palabra empieza a cobrar un sentido que en principio no tenía y lo va ganando. Sobre todo en ese enfrentamiento entre gaucho y gauchito, porque el gaucho en un punto fue como esa representación hasta del delito, inclusive de lo peligroso, ¿no? Claro, y el gauchito todo lo contrario, ¿no? Claro, cuando empieza a aparecer el diminutivo, debe estar estudiado. Otro de los tópicos que tocas en el libro es el tema del Hotel Edén, que me pareció súper interesante porque hablas de esa curiosidad que tiene el argentino por lo siniestro, por lo macabro, porque sigue siendo un tema de interés aún estando abandonado, en ruinas, destruidos, ¿no? ¿De dónde crees que sale ese interés nuestro por esos temas? Bueno, no es solo nuestro seguramente, porque el gótico tiene su tradición por fuera de una cultura como la nuestra. En la nuestra ocupa un lugar considerable, seguramente por más de una razón, pero por lo pronto se me ocurre que más de un escritor o escritora, ahora agregué escritora, pues estoy pensando en Mariana Enríquez, encontraron en los registros del gótico una posibilidad de una interpelación, una formulación de lo político y de los años oscuros, como se suele llamar, los años oscuros, como la posibilidad de abordar esa oscuridad en la clave de una oscuridad gótica. No es el único caso, sin duda, si ya habrá habido reescrituras y reelaboraciones de Jane Austen más de una vez. Pero podríamos rastrear algo como una particularidad argentina, que es poder modular una versión Mariana Enríquez, modular una versión del gótico para pensar la oscuridad del terrorismo de Estado. En el caso del Edén o en el caso del Renault, como la idea del libro tiene que ver con trabajar cosas y lugares concretos y ver qué huella o qué rastro argentino. Digo, el Renault es un auto, Renault es francés y el Edén fue fundado por alemanes. Pero ¿qué significa ese auto en la cultura argentina? ¿O qué significa ese hotel en las afueras de La Falda, Córdoba, en Argentina? Ahí es donde aparece algunas de las cosas que me interesaron rastrear. En el Renault, la idea de
un remanente de una huella, de una permanencia de los años 70 que no esté tan estrictamente cargada de mito o de tipicidad. ¿Qué auto, a la hora de pensar los autos como huellas de época, cómo una época perdura en otra, que es los autos que siguen circulando y son de esa época? Y en creo que lo pongo en el libro, porque en el recorrido, y eso me permitió, el Renault en ese caso me permitió ver de qué manera, o ver mejor, de qué manera estaba yo pensando lo argentino o la argentinidad en este libro. Que no tenía que pasar por algo ya claramente subrayado como argentino, connotado como argentino, con una carga de tipicidad ya demasiado cristalizada. Porque en ese caso el auto sin dudas habría sido el Torino. O a la hora de pensar cierta carga de connotación política tendría que haber sido el Ford Falcon. Pero coches como el Torino ya tienen una carga demasiado fuerte y me interesaba y me interesó modular, me viene la palabra otra vez, un registro argentino que no esté subrayado, sobreactuado o cargado de las cualidades de lo típico. Y ahí es donde el Renault, que sigue circulando mucho porque es gauchito, y mucho en Córdoba, y eso me va a llevar al Hotel Edén, porque la Renault estaba en Córdoba, entonces se ven especialmente en Córdoba muchos Renault 12 circulando. Esa dimensión de la perduración, o esa dimensión de la perduración de una identidad, de cómo una identidad traspasa de una época a otra, no porque esté conservado o atesorado. Hay clubes, el otro día pasé y vi, y se juntaron los coleccionistas de Chevy. Pero entonces ya es demasiado, porque justamente está el gesto del coleccionista. El coleccionista ya se dispone a atesorar. Que acá sería como decir, ¿cuáles son esas huellas que no están en un museo? El libro no está pensado como un museo de cosas argentinas, sino justamente encontrarlas en el mundo de la vida. Es lo mismo que haces con lo de Maradona, ¿no? Esto claro, de pensar en el mural, no que lo tiene como campeón, sino que lo tiene como héroe, sí, no como campeón. Como héroe de la derrota. Sí. El campeón es el héroe de la victoria. Ahí es donde aparece un mural, o sea, una figura, una cosa que es un auto, un lugar que es un hotel, que tienen también este juego, pero porque es la manera en que uno sería yo, en que pensamos sería yo, y alguien más que se quiera sumar a este plural, que es pensar también la identidad en su relación con lo otro, que es el Renault, que es francés, y el Edén, fundado y sostenido en principio por alemanes. Pero justamente, ¿cuál es la relación entre lo propio y lo otro? Y hasta qué punto eso otro forma parte de lo propio. Y hasta dónde esos inmigrantes forman parte de una definición de lo argentino. Y en el caso de ese hotel en particular, que tenga la carga de un pasado nazi, que esté abandonado. Cuando no están abandonados, me parece ya... Bueno, está el hotel de Mar del Sur en el que filmó Ginás, que es... el palacio en el medio de lo desolado, en el medio de la naturaleza, por un lado. ¿Qué pasa cuando el palacio y el esplendor y el lujo queda abandonado y carcomido y deteriorado, de tal manera que uno puede ver a la vez el lujo y el deterioro? No primero el lujo y después el deterioro, a la vez el lujo y el deterioro. Como el oxímoron mismo. En una especie de tiempo, de superposición de tiempos. Y también me parece que eso habilita a pensar una clave de identidad que no tiene que ver solamente o necesariamente con el transcurso, la sucesividad del transcurso histórico, sino que esplendor y caída se puedan pensar al mismo tiempo. Y el brillo y el desmoronamiento se puedan pensar al mismo tiempo. Y a la vez se llamó Edén, pero le decimos Edén, entonces el paraíso y el paraíso perdido. Y me parece que también hay una formulación de identidad ligada al paraíso original como promesa de redención, pero que se desmoronó. En el caso de Maradona hay algo de eso también, porque el mural de la calle San Juan, que es sobre el que hago uno de los capítulos, no necesariamente se detecta esto rápidamente, pero el que sigue el fútbol sí, que es ¿qué camiseta tiene? Es azul y es de la selección. ¿Es la de Lecoq? No, la de Lecoq es Mundial 86, es la que se usa contra Inglaterra. Contra Uruguay también se usó azul y se ganó 1-0, gol de Pajuli. Pero sobre todo remite al partido con Inglaterra. Pero no es la azul de Lecoq. ¿Cuál es? Es Adidas, cuello en B. Es la de la final con Alemania, del 90. Pero ese partido se perdió. Y se perdió el partido y se perdió la final. Y se perdió la final y se perdió el Mundial. El mural de una derrota, leído en la huella de una camiseta.
La huella, la camiseta es la huella que indica que eso remite a una derrota. Entonces, claro que la línea de la épica triunfal está más fuertemente y más claramente definida en el trazado de una identidad de lo argentino. Es más esperable y más razonable, seguramente, qué lugar ocupan las derrotas, qué lugar ocupan las caídas. Entonces, otra vez, esplendor, caída, porque el que aparece ahí es Maradona. ¿Qué pasa con la derrota y la épica? ¿Qué pasa con el heroísmo y la épica? ¿Qué pasa con el héroe que pierde, no? Exacto. ¿Se puede ser héroe perdiendo? Bueno, depende. Maradona sí. Maradona sí. Otros capaz que... Maradona sí. Y otros héroes deportivos no pudieron ser héroes al perder. Precisaron ganar. Precisaron ser campeones para poder ser héroes. ¿Héroes qué quiere decir? Para poder sostener una épica de lo argentino en el deporte. Maradona pudo ser héroe en la derrota, y eso es indispensable para ocupar, digamos, los casilleros no son casilleros, pero sí, o son infinitos casilleros, sí, siempre abiertos, de una identidad. Porque si no, la identidad requeriría algún tipo de obturación, de anulación o de olvido de la derrota para sostenerse como identidad, solamente como identidad triunfal. Y eso supone que bastaría traer a colación la derrota, o una derrota, para que esa identidad trastabillo colapse. Y en verdad hay una narración de las derrotas. Por eso en el libro aparece también la caída del caballo de San Martín en San Lorenzo. No es que aparece por eso, pero cuando aparece, hace serie con... me acuerdo ahora de 3 capítulos. El del mural de Maradona, el del campo de batalla de San Lorenzo en San Lorenzo y el de Firpo de Emsa, el de la estatua de Firpo en el cementerio de la Recoleta, porque yo mismo durante mucho tiempo, mirá, yo era lector del Gráfico, pero lo leí, lo supe y lo olvidé. Durante mucho tiempo creí que esa hazaña descomunal que logra Firpo en el año 1923, que es sacar a Jack Dempsey, campeón mundial de peso pesado, sacarlo del ring, tirarlo afuera del ring, durante mucho tiempo yo creí que Firpo había ganado esa pelea. Es un poco lo que contás, ¿no? Que en teoría se creó esa cosa en la ciudad de que se anunció el triunfo y al final después no. Yo escribí también una novela que no recuerdo, estoy haciendo chistes, sí recuerdo dónde se publicó, pero se publicó en otra editorial sudamericana, que es que esa pelea es muy extraordinaria, primero porque lo es en sí misma, pero además conjuga planos de lo popular, de lo nacional, de la épica nacional, de la épica popular y de modernidad. La pelea fue en Nueva York, en el Polo Grounds de Nueva York, y se filma, la manda a filmar Firpo, por eso hay una filmación de la pelea misma y de cómo lo tira. Y en el año 23 todo esto suponía ser contemporáneo de una fuerte impronta de modernidad. Y en la ciudad de Buenos Aires, en el Palacio Barolo, que en ese momento era todavía el edificio más alto de la ciudad, después lo pasó el Cabanag, se proyectó desde el faro, se había establecido que se iba a proyectar una luz azul si Firpo ganaba, una luz roja si Firpo perdía. Los colores hay versiones, verde, pero no importa, uno era ganar, el otro era perder. Cuando llega la noticia, y llega casi sincrónicamente, casi simultáneamente, a mí que me tocó ver las transmisiones en directo cable coaxil en los años 70, estamos yendo medio siglo para atrás, cuando se sabe que Firpo tiró a Dempsey fuera del ring y que Dempsey había caído fuera del ring y estaba ahí tratando de levantarse, luz azul, festejos. Y la pelea duró 2 rounds, o sea, pocos minutos después, Dempsey se levanta, sube, gana, aparece una luz roja desmintiendo la euforia y la victoria. ¿Cómo se combinan entonces? Porque no es un día ganó y otro día perdió. Un día fue héroe y otro día lo noquearon. Esa misma noche, en esa misma pelea entre el primer round y el segundo, es el héroe de una hazaña deportiva descomunal, inolvidable, épica, histórica, y pierde. En la misma pelea, en el mismo día, el mismo héroe. Entonces, en lugar de contraponer lo que se yergue y lo que cae, lo que se sostiene y lo que se desmorona, lo que brilla y lo que se opaca, esplendor y caída, ver cómo una identidad está hecha de un tironeo entre las dos cosas. La humanidad de un héroe que podría ser como una figura sagrada incluso, ¿no? Pero es humanizarlo. Es que el héroe participa de las dos cosas. Hace años
hice una tesis de doctorado sobre estas cuestiones, trabajando sobre la figura de José de San Martín. Terminé reescribiendo ese trabajo que fue la tesis en un ensayo que se llama Narrar a San Martín y que no recuerdo en qué editorial se publicó, en Adriana Hidalgo, porque hay un componente, la configuración del héroe no implica deshumanizar. La idea de que el héroe es de bronce y hay que hacerlo de carne y hueso, puede ser que llegue a funcionar así en ciertas expresiones quizás más simplificadas del discurso escolar o de Villiquen, y habría que ver. En la narración histórica no funciona así. O sea, vos tomás la historia de San Martín de Mitre y la idea de que aparece ahí un héroe sin defectos, sin debilidades humanas, no es cierta. No es cierta. Porque, otra vez, si el héroe se constituyera como héroe sobre la base de la omisión de deslices, caídas, traspiés, debilidades humanas, bastaría con agregar esos aspectos para que el héroe se debilite. La fuerza, la fortaleza, la potencia que tiene la configuración de héroes que realmente funcionan, San Martín, el heroísmo de San Martín sin duda funciona, el de Maradona también en gran medida, tiene que ver el de Maradona muy fuertemente. ¿Ignoramos sus debilidades? No, las sabemos. ¿Omitimos sus caídas en desgracia? No, las sabemos bien. Y eso no es silencio. El mecanismo, el dispositivo no consiste en silenciar eso, para que el héroe sea héroe. Es incorporarlo y resolverlo. Insisto, si se tratara de silenciarlo, bastaría con uno que levante la mano y diga: pero San Martín tuvo un hijo no reconocido con una ecuatoriana en Perú y el héroe se nos viene abajo. Pero Mitre lo cuenta eso. O bastaría uno que venga y subraye: pero el padre de la patria fundó, creó el regimiento de graneros a caballo, y lo primero que hizo fue caerse del caballo. Bueno, pero eso está. En la historia de San Martín está narrado, en la historia de Mitre está narrado. Entonces, no se trata de un héroe no se trata de que los héroes de bronce requieran la supresión de la dimensión carnal y humana. La incorporan, y cuando eso trae un conflicto, un problema, lo incorporan y lo resuelven. San Martín se cae y se levanta. O San Martín se cae y viene alguien que es héroe porque lo hace levantar, porque lo sostiene o porque lo salva. Por eso en este libro, el que fue editado por Cés Barral del grupo editorial Planeta, en el capítulo sobre el Campo de la Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe, la marcha de San Lorenzo aparece inexorablemente, inexorable y gustosamente, porque nos encanta la marcha de San Lorenzo, a mí me encanta. Y porque nos encanta por muchas cosas, entre otras porque narra muy bien y narra a Cabral. También pienso en la figura de Sarmiento, ¿no? De la que no hablas, pero se me viene esta idea de la humanidad llena de como la parte de los errores, ¿no? De esos errores que debilitan la figura sagrada, por decirlo de alguna manera. Sí. Hay otro prócer del que hablas que es de Rivadavia, que me pareció el capítulo más interesante. No porque mucho. Los otros no fueran interesantes, sino porque este realmente me pareció... Podría ahora ensayar el chiste de la madre judía de las 2 corbatas, de regalar 2 corbatas y... ¿La otra no te gustó? No, me gustaron todos, pero ese me gustó más. Me pareció súper interesante porque primero desconocía todo lo que contabas realmente, o sea, y también me hizo pensar ese desconocimiento en lo verdadero de lo que contás, ¿no? Esta idea de dónde queda Rivadavia, efectivamente. Funciona no así, sabemos todo eso de Rivadavia. Digo, el recorrido que hacemos los lectores sobre ese capítulo es como la prueba de la verdad, ¿viste? Así, esto. Yo un poco lo fui recogiendo, no es que hice un estudio sociológico al respecto, pero un poco percibiendo, un poco comentando cómo funciona esa figura, un poco jugando otra vez con lo que, porque vos decís, fue como en una etapa, pudo ser Rosas, alguien suprimido, tachado, y si se lo mostraba para mostrar su tachadura. Rosas aparecía para explicitar que no estaba, si se lo traía a colación era para mostrar su exclusión. Claro que no pasa eso con Rivadavia. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa respecto de San Martín, respecto de Belgrano? Porque no me interesó mucho esa figura, porque me pareció que también permitía, y otra vez permitía, porque no es un libro sobre próceres o figuras históricas, es un libro sobre cosas. Entonces hay una cosa que es la firma de Rivadavia. Que nos hayan comprado o no durante la infancia Cuadernos Rivadavia. A mí me compraban Gloria porque tengo una familia a todos un poco agujereada económicamente.
Pero bueno, veíamos a los compañeros cuyas familias estaban en Sí. una mejor condición económica. Una huella, es otra vez. La manera en que una huella conjuga presencia y ausencia. Y otra vez hacer jugar la idea de la huella con lo que perdura y lo que se pierde. Porque Rivadavia tuvo una preponderancia que se fue diluyendo relativamente, y cuyas huellas uno puede ver, creo que lo menciono. En Bahía Blanca, en la plaza, la estatua es de Rivadavia. En la plaza histórica, la que está frente a la catedral, en Rosario, hay 4 figuras: San Martín, Belgrano, Moreno, Rivadavia. Y la tumba. En el libro me detengo mucho en la tumba, que está en Plaza 11 o Plaza Miserere, que efectivamente es uno de los lugares por donde más cantidad de gente, en Buenos Aires más gente pasa. En donde más indiferente resulta lo que está sucediendo ahí, ¿no? Que hay una tumba ahí. Sí. Que hay un muerto ahí. Yo no lo sabía, o sea, lo descubrí con tu libro. Es que eso es clave. Que esté y no esté. Este juego de presencia-ausencia, lo que se reconoce, lo que no se reconoce. Y el modo en que Rivadavia, por eso me interesaba, en un punto puede ser como lo del Torino y el Renault. Claro, no es lo mismo, pero es análogo en la formulación o en la concepción del libro. El Torino es demasiado contundente, está demasiado bien definido, es demasiado típico, está demasiado cristalizado como emblema del auto argentino, como para interrogar la identidad donde a mí me interesó interrogarla. Entonces va el Renault. San Martín, cuando aparece porque se cayó el caballo, en la escena en que se cayó el caballo. Y no se trata ni de debilitar al prócer, ninguna de esas cosas. Se trata de ver cómo funciona una identidad en base a afirmación, dónde se afirma y dónde trastabilla. Pero las dos cosas funcionan a la vez y se ponen a prueba mutuamente. Rivadavia, que alguna vez fue el primer prócer elegido, creo que para el Austral, cuando se crea el Austral, que está en un lugar central en Rosario o en Bahía Blanca, que tiene el nombre de la avenida que cruza la ciudad del lado de las veces que queremos ufanarnos de las pocas cosas a las que nos podemos ufanar, que seguramente además deben ser falsas, la avenida más ancha del mundo. Rivadavia no está descartado y al mismo tiempo está ahí y no está. Creo que pongo lo de la carta robada de Poe, algo que está muy a la vista. ¿Y cómo es que no lo vemos? La tumba está ahí, está. Pasás y está. Y quizás ves un mamotreto, porque no es discreta. Todavía no pasé, pero la próxima vez que pase la voy a ver. Y cuando la veas vas a decir, pero yo esto ya lo había visto. Claro. Entonces, ¿cómo no vi esto que vi? Y vi más de una vez. En una avenida más que se llama Rivadavia. Me hizo pensar en ese juego medio siniestro de cómo se hace para perpetuar un nombre, que en el caso de Rivadavia está en muchas partes, pero así todo no se logró, ¿no? Queda como ese mal sabor de, bueno, hicimos todo lo que había que hacer, tipo calle, hospital, mausoleo, incluso hojas de secundaria, primaria, pero así todo no se logró el objetivo, Rivadavia, ¿no? Sí, y no sé si pensamos en Rivadavia. Y no pasa eso siempre. El otro día quise conversar sobre este tema con alguien en Twitter y no se pudo porque ya no contestó más. Pero me parece que no tiene la pregnancia referencial. No la tiene porque la perdió. O por lo menos la perdió o se debilitó. No pasa lo mismo cuando decimos Avenida San Martín respecto de San Martín. Se entiende por qué es, claro, se entiende inmediatamente. Al mismo la Avenida Sarmiento, Belgrano te remite a Belgrano. Y me parece que ese paso rápido y automático, tan automático que no precisamos pensarlo, algo distinto pasa con Rivadavia. Eso distinto que pasa con Rivadavia es lo que me vuelve interesante Rivadavia para un libro como este, que no está hecho sobre la galería de próceres claramente establecidos, los autos claramente reconocibles, los lugares, los objetos típicos, sino esa zona donde una identidad puede ser interrogada en lo que tiene y lo que se pierde, lo que se ve y lo que se diluye una y otra vez. Donde se yergue y donde cae. Porque sí me parece que, no sé, cantamos Avenida Rivadavia con Manal y no nos aparece Bernardino Rivadavia. Incluso en una inscripción más específica, el sillón de Rivadavia. Porque la avenida, puedo decir, no era la avenida de él. Qué sé yo, una avenida que tiene el nombre de él. Aunque en la avenida Belgrano está la tumba de Belgrano. Pero el sillón de Rivadavia es por Bernardino Rivadavia, por la Constitución del 24 y el presidente constitucional de la Constitución. Es él. Y sin embargo, las tantas y tantas veces que un poco automáticamente se repite la fórmula, el sillón de Rivadavia,
no diría que Pasa a pensamos ser el en Bernardino objeto Rivadavia. y no la referencia. Sí, lo cual nos devuelve también a Gauchito en el sentido de qué pasa entre el nombre y la cosa. ¿Qué pasa entre el nombre y lo que el nombre refiere? O en este caso en un nombre. ¿Qué pasa entre el nombre y la persona? Y a la vez no hay nada más personal que una firma. Bueno, sí, hay algo más personal que la huella dactilográfica. Pero nadie reconoce a otro por la huella dactilográfica. No nos reconoceríamos ni a nosotros mismos por la huella dactilográfica. Y en este libro, que está muy pensado en relación a las cosas como huellas, bueno, una firma es una huella, una marca personal. Y la firma de Rivadavia la hemos visto una y otra vez. Y la seguimos viendo en los cuadernos, en los blocs de hojas. Entonces pensar que esa huella es esa firma, entre lo que se pierde, lo que se diluye y lo que está ahí. Bueno, ese capítulo me alegra que te haya gustado porque tiene que ver con todo esto. Porque incluso hojas, digo, lo primero que uno piensa, o lo primero que uno reconoce de Rivadavia es el tema de las hojas. Esas hojas son un signo en sí mismo, ¿no? Es el pibe que tenía plata en la primaria. Exactamente. Pero no es Rivadavia. Exactamente, no es Bernardino. Habla de otra cosa. No pasa, porque la Prida, porque también hay hojas, la Prida y cuadernos la Prida, que creo que te la da en la cara. Pero me parece que la Prida, al igual que todos los otros del Congreso de 1816, no lo tenemos en el mismo plano de reconocimiento. La calle La Prida sabemos que está, pero y Borges escribió, y aún así me parece que si a cualquiera, creo, nos dicen pensar en la Prida, si logramos pensar en la Prida por los cuadernos, ni siquiera por el anteojito o el villiquen de cuando yo era chico, me parece, o las láminas que se venden en las librerías. Bueno, me parece que tiene que ver con eso, con una idea de pensar lo argentino ahí donde perdura, pero a la vez se pierde. O se pierde pero sigue estando ahí, o se desdibuja pero se reconoce, o se reconoce pero se desdibuja. Tratar de rastrear las distintas modulaciones, porque si no sería un libro sobre lo argentino escrito por un nacionalista, en el sentido de que lo afirma rotundamente y lo enfatiza y lo asevera y lo enarbola y no vacila. Y un libro sobre obviedades, además. Y sobre tipicidades, para no decirlo despectivamente. La tipicidad, que es ahí donde una identidad se dice a sí misma de manera rotunda y sin dudar de sí misma. Y a mí me interesa pensar no solo esta identidad, toda forma de identidad o las distintas identidades que uno tiene, pensarlas siempre siempre no, pero casi siempre, en la alternativa de afirmarlas y a la vez ponerlas en cuestión, de sostenerlas y a la vez hacerlas tropezar, de asumirlas y a la vez revisarlas y ponerlas en crisis. Ahí donde la identidad transcurre, está vacilando también. Y que la vacilación sea parte de ese proceso, no algo que atente, no es que va en contra de esta concepción de la identidad. Una identidad concebida de manera tal que dudar de esa identidad y ponerla en crisis forme parte del mecanismo, forme parte del dispositivo, porque no tiene ya que ver con la manera de pensar es tal o cual de las identidades que cada uno de nosotros puede asumir o puede tener, sino una manera de pensar concretamente la identidad en tanto que tal. Cuando hablas en el capítulo del puente de Juan B. Justo, que es el puente que ya no está, se me vino a la cabeza una idea que después dije, esto es de lo que habla todo el libro, ¿no? Esta idea de la ausencia que remite a una presencia que ya no está y por eso es ausencia. Y me hizo pensar en muchas cosas que nos rodean y pensé, por ejemplo, en las cabinas de teléfono que están en las esquinas, todavía de algunas esquinas del conurbano, como esa otra forma que teníamos de comunicarnos que ya no es y que representa un montón de cosas para la gente de nuestras generaciones, pero para los pibes de la generación actual no representan absolutamente nada más que algo que ya no sirve para nada. Y quería preguntarte a raíz de esto, ¿cómo ves vos hoy la comunicación en la Argentina, ya que estamos hablando de Argentina, para reducirlo un poco también, ¿no? Vos sabés que escribí hace poco sobre esto. Y ahí aparecieron los locutorios. El teléfono es un asunto que me interesa. Escribí un libro que se llama Hola, que fue publicado en una editorial que no recuerdo, aunque tengo toda la impresión que se llama Godot. Un libro sobre el teléfono, obviamente no sobre sobre el teléfono, pero en este sentido, que es la relación entre tecnología y experiencia, la relación entre tecnología y maneras de relacionarse, porque la tecnología dispone de distintas maneras de relacionarse con los otros y por lo tanto distintas experiencias de la comunicación y de los otros. Y ahí aparecía el teléfono público y el locutorio. Lo último que escribí sobre el locutorio, que no está, creo, ya en ese libro,
Porque el locutorio también disponía una manera distinta de distribuir privacidad y publicidad. Estabas en un espacio público y en ese espacio público precariamente cada cabina proponía o sugería una privacidad que tampoco era plena, pues si te enojabas y hablabas fuerte, te escuchaba afuera, y si no te escuchaban igual te veían, porque me interesa mucho eso, y yo creo que hay lo traes a colación respecto del libro porque creo que hay una percepción análoga en la idea de huellas. Y cómo la huella juega entre la presencia, lo presente y lo ausente, y poder ver lo ausente, que la ausencia también se vea, que es lo que a uno en algún momento va a dejar de pasar. Como en algún momento dejó de pasar con el Arroyo Maldonado, pero habrá habido una generación que lo vio y lo vio y lo vio, y cuando lo entubaron, seguramente veían la ausencia, frente a la avenida Juan B. Justo, veían la ausencia del Maldonado. Como yo, generacionalmente, y por un tiempo será así, veo que el puente de Juan B. Justo y Córdoba, que el puente no está. No puedo dejar de ver que el puente ya no está. Y la idea entonces de, en lugar de escindir lo que está y lo que no está, ver este juego, como con lo que decíamos de la tumba de Rivadavia. Ahora, cuando vayas y la veas, vas a decir, pero todas las veces que yo pasé acá esto estaba, y para mí no estuvo. Y hay algo entre estar y no estar, porque estaba, y a la vez para vos no estuvo. O cómo estuvo que vos no, para vos fue un no estar, para vos y para muchos. Eso me interesa muchísimo. Y la idea de ruina, la idea de huella, que son conceptos que uno retoma como lector de Walter Benjamin. Porque la idea de la ruina no es la ruina de lo antiguo, la ruina de lo moderno, la ruina moderna. Porque si la ruina de lo antiguo es el preludio de lo moderno, entonces la linealidad de la secuencia temporal se mantiene estable. Pero si vos lográs ver en ruinas o como ruina lo moderno, o si podés detectar algo que sin dejar de ser moderno, ya es ruina, entonces la disposición de tiempo se altera, porque en el caso particular del puente de Juan B. Justo, que fue construido por Mario Roberto Álvarez, era muy moderno y no había dejado de serlo. Algo en su trazado, en sus líneas, era muy moderno. No es lo mismo que lo que estuvo discutiéndose hace poco con el puente de Soler, que es un puente que también tengo muy presente. No están muy lejos uno de otro, tengo muy presente porque viví muy cerca del puente de Soler. La defensa para que no sea destruido el puente de Soler tiene que ver con que tiene un valor histórico muy grande. Entonces, la idea de preservarlo va un poco en la dirección del museo. Preservemos esto que tiene un gran valor histórico. El puente de Juan B. Justo no había dejado de ser moderno y fue ruina, quedó en ruinas, y hasta el último pedazo demolido del puente habrá irradiado modernidad. Entonces esa alteración de la secuencia temporal, que está en la idea de huella, que está en la idea de ruina, me parece que es lo que nos pasa. Cuando escribí este texto sobre los locutorios, me escribe alguien y me avisa de un locutorio que sigue estando. Que sigue funcionando, porque a veces hay uno que yo ya tengo visto que ahora es una verdulería, pero atrás quedan unos vidrios que sí, claro, acá estaban las cabinas. No, este sigue en funciones. ¿Qué pasa con la comunicación? Es una pregunta que habilita una dimensión especialmente vertiginosa, porque las transformaciones tecnológicas que se van produciendo todo el tiempo, hay periodos donde alguna franja del desarrollo tecnológico se acelera, en ese desarrollo se acelera, y en este tiempo se han venido acelerando y se siguen acelerando las que están relacionadas con la comunicación. Las otras también, las que tienen que ver con el transporte, también tienen su desarrollo, se van complejizando o perfeccionando o no, pero el efecto de vértigo de algo que cambia muy rápidamente en relativamente poco tiempo, eso ha tocado sobre todo la cuestión de la comunicación. Con innumerables ventajas, con innumerables mejoras que permiten decir qué suerte que nos tocó esta época, antes qué difícil era cuando uno viajaba lograr comunicarse, en cambio ahora hasta... Sí. Sin embargo, quizás por vocación de pesimismo, me interesa agregar a esa consideración de todas las ventajas que hemos obtenido y tantas mejoras de las que estamos disfrutando, ¿qué perdimos? Que también un poco entre lo que se gana y lo que se pierde, entre lo que está y lo que no está, porque me parece que hay cosas que a mí me parecen valiosas y se han perdido en medio de lo que se ha ganado.
hay algo en la conversación telefónica que pude rastrear no solo ahora, que eso está desapareciendo, sino viendo qué pasó cuando apareció la posibilidad de hablar por teléfono. Es llamativo porque acá somos 4, 5, 6, debe haber 6 teléfonos acá. Y si en lugar de 100 personas debe haber 100 teléfonos. Y al mismo tiempo casi ninguno usa eso a lo que le llama teléfono como teléfono, es decir, para llamar a otra persona y hablar con otra persona que esté en ese momento conectada y escuchando lo que la otra persona le dice real, a distancia en tiempo real. Lo otro es el walkie-talkie, donde vos hablabas después del otro, o dejar mensajes grabados. Hablar por teléfono, es decir, esa combinación singular por la cual cuerpo y voz, que están en principio por definición unidos, se separaban y podíamos contar con la proximidad de la voz y a la vez con la distancia del cuerpo, y que estuviese la voz y que no hubiese mirada, y que estuviese la voz y no estuviese el rostro, y que la voz fuera muy próxima y el rostro estuviese ausente, de una manera que no se da igual dejando mensajes grabados, porque cuando vos dejás mensajes grabados sabés que el otro lo va a escuchar. Incluso puedes saber que el otro está conectado y que lo va a escuchar enseguida, pero no está escuchando mientras le hablas. Y viceversa cuando responda. Lo puedes borrar incluso. Además, o lo puedes hacer, que tengo entendido que mucha gente lo hace, que es pasarlo en 2.0. Más rápido, lo que indica que, hablando de lo que se gana y lo que se pierde, que en medio de lo mucho que se gana, se pierde la paciencia, en el sentido que si surgió la técnica para pasarlo en 2.0 es que la gente está harta. Porque a vos algo que te gusta mucho escuchar o que te parece bien escuchar, no lo pasás en 2.0. Claro, sí. No lo pasás en 2.0. Entonces, algo que uno registra en este tiempo en relación con la comunicación, en medio de las tantas ventajas, etc., es un cierto cansancio por el estado de conectividad permanente y el estado de disponibilidad permanente, real o supuesto, que es que estamos todo el tiempo a disposición, porque estamos todo el tiempo conectados. Y eso parece haber producido en muchísimos, ante todo, hastío, cansancio, fatiga, porque tiene muchas vetas, pero una de ellas es la laboral. La separación entre el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo se dañó severamente con las nuevas condiciones de comunicación. Te dejo este mensaje, lo escuchás cuando puedas. Bueno, lo estoy escuchando ahora, o al menos ahora veo que apareció. Y me escribís por un asunto de trabajo, y es domingo al mediodía. Y vos me decís que lo escuche cuando quiera, pero en el domingo al mediodía me aparece una cuestión de trabajo. Y lastima mi tiempo de descanso y de distracción. En ese punto, una tendencia que no tiene que ver solamente con la comunicación, de hecho estamos siendo amenazados ahora por una reforma laboral feroz en ese sentido, es que la lógica del trabajo y del rendimiento laboral lo ocupe todo. Incluso hasta hacernos sentir cuando estamos haciendo otra cosa que estamos desperdiciando el tiempo. Y que ese tiempo destinado a disfrutar, a no hacer nada o a hacer lo que se te cante, empieza a ser un tiempo padecido eventualmente por la mortificación de lo que no estás haciendo. La comunicación es solamente una faceta de este asunto, pero es una faceta importante. Está siempre al alcance de ese jefe que te recuerda que el lunes tenés que... Bueno, no te olvides que sos empleado. No te olvides que escucharlo cuando quieras, pero yo te lo estoy diciendo ahora. Bien, vamos a terminar hablando de 3 conceptos que siempre se dan a quienes están aquí en este espacio, en episodios de un futuro anterior. Vos podés decir lo que vos quieras de estos 3 conceptos, puede ser breve, puede ser extenso, lo que tú quieras. Yo tiendo a ser extenso, pero voy a tratar de ser breve. El primero va a ser Borges. Conceptos se los hay. Bueno, Borges manejaba muy bien la brevedad. Creo que fue César Aira que dijo, con la inteligencia de la brillantez que tiene siempre, cuando se habla de la literatura en general aparece Borges. Y uno lo puede decir al revés. Borges es un escritor que habilita de una manera especialmente extraordinaria la posibilidad de pensar en la literatura. Incluso al punto de producir un efecto, lo produjo en su época, como lo producen esto de Harold Bloom, todo lo que Bloom llamó poetas fuertes, la idea de que todas las posibilidades de la literatura habían sido agotadas por ese escritor. Y Borges produjo ese efecto incluso habiendo descartado el género novela. Descartado es no practicado el género novela. Y aún así, la idea de que en Borges, y ahora esto que digo creo que viene de Alan Pauls, del libro El factor Borges de Alan Pauls, que es que Borges no escribió una obra, escribió una literatura.
De muy pocos escritores se puede llegar a decir algo así. Y el efecto de un escritor que no escribe una obra sino una literatura es que el objeto ahí es la literatura. Y uno después en el momento uno puede recuperar la idea de que hay otras literaturas. Y hay una literatura que es ajena al mundo Borges. Pero cuando uno se pone cerca de Borges, es decir, cuando uno está leyendo Borges, el efecto es que toda la literatura está ahí. E insisto, muy pocos escritores pueden lograr eso. La segunda palabra iba a ser signo, pero no me quería poner tan susuriano. Digo, vamos a hablar de palabra, que me parece que es más amigable. Bueno, signo también, ¿eh? Quizás porque, bueno, soy profesor de literatura, estudié Saussure, así que no tengo problemas. Estudié con Ofelia Kovacci, parte institución de los orgullos que uno puede tener, de los orgullos que uno tiene como estudiante, de haber tenido la enorme posibilidad, no hay que llamarle privilegio porque es un derecho, no es un privilegio, de haberse formado en la educación pública argentina, hoy atacada por el aparato del Estado, por el poder del Estado. Así que cursé con Kovacci, pero eso por marca de edad y de cuando estudié gramática y Saussure, o sea, no tengo problemas con el signo, pero en el caso concreto de las palabras, la idea de, bueno, un poco lo que decíamos al principio de casi no hay... ¿Cómo pensaríamos una relación? ¿Con qué podríamos pensar una relación de experiencia, de afecto, de desafecto, conceptual, que no esté mediada por las palabras? ¿Qué tipo de vivencia, vínculo, podríamos pensar que no haya palabras de por medio? Incluso lo más inmediato, lo más automático, aquello que podríamos decir es preverbal, es no verbal, es instintivo, es automático. ¿Cuánto dura, si es que existe, en su condición de tal? Hasta para poder detectarlo como tal ya tenemos que poner palabras. Entonces, si todo está mediado y por lo tanto enriquecido, las palabras como una mediación que enriquece nuestro vínculo con lo que sea, con lo vivido, con las cosas mismas, con los objetos como tales, con los otros, con el pasado, con el futuro. La idea de que entre uno y cada uno de los elementos que acabo de mencionar, hay palabras de por medio. Y que eso no es lo que sostiene la relación, es lo que la hace posible. La última palabra va a ser popular. Cuestión muy estudiada, muy trabajada, más que interesante. Por lo pronto, una especificación que suele hacerse en esta cuestión, que es distinguir cuando se designa como popular aquello destinado a los sectores populares, de cuando se dice cultura popular como expresión de los sectores populares. Es decir, destinado a o expresión de, me interesa eso. Me interesa la distinción y las relaciones posibles entre cultura popular y cultura de masas, porque no es exactamente lo mismo, aunque están muy comunicados y por momentos los conceptos se superponen, pero no es lo mismo, no son iguales las condiciones y las características de la cultura de masas en distintos planos de una estratificación social de la cultura popular como tal. Es un mundo que me interesa enormemente sin pertenecer en sentido estricto a lo que convencionalmente llamamos sectores populares y a la vez todo aquello que permite involucrarse, disfrutar, tomar contacto, participar de ese mundo que ahora me voy a remitir a Bakhtin, aunque haciendo la salvedad siempre, Bakhtin estudia la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento y hay que estar muy alerta para no hacer transposiciones forzadas. Pero hay algo de lo que Mijaíl Bakhtin analiza ahí en relación a lo festivo en el mundo popular. La relación entre fiesta y transgresión, fiesta e irreverencia, fiesta y desacralización, la dimensión de lo bajo, la dimensión de los cuerpos, el desborde de los cuerpos en el mundo popular. Y me puede fascinar, me fascina de hecho, ya se trate de leer El matadero de Echeverría y leer en el texto qué es lo que pasa con ese mundo popular y con el desborde de los cuerpos y de la fiesta de los cuerpos en el mundo popular, no exenta dimensiones de violencia, y formar parte de ese mundo, y lo digo sin impostaciones ni sobreactuaciones populistas, cuando uno va a la cancha. No solo la de Boca, pero la de Boca lo tenés garantizado. Martín, voy a usar esta palabra. Tuve el privilegio de escucharte. Muchas gracias. No, era un derecho. Tampoco es un derecho, es un gusto que nos dimos los dos. Muchas gracias. Un placer. El pasado como tal puede alojarse en muchas cosas, muchos lugares. Ahí se fija y permanece.
Ahí queda y se inmoviliza. Pero hay casos en los que, sin dejar de fijarse y sin dejar de permanecer, circula y se mueve, va y viene. Lo vemos pasar. ¿En qué pienso? Pienso, claro, en los automóviles, en los autos de otro tiempo. No en los preservados como reliquias desde un pasado remoto, porque esas piezas de colección, atesoradas como autos de colección, atesorados como autos históricos, anteponen lo que tienen de históricos a lo que tienen lisa y llanamente de autos. Pienso en los autos de un pasado vivido que, no obstante, quedaron atrás, pues quedó atrás ese mismo pasado. Los autos de los años 70, para el caso. Raramente se los ve en el centro de las ciudades briosas, pero empiezan a aparecer apenas uno se corre hacia el margen, o apenas uno traspasa el suburbio, o en los pueblos y las rutas de las provincias del país. Y hasta se lo podría considerar un parámetro. Uno sabe que se ha corrido al margen o que ha traspasado el suburbio. Uno comprueba que está en un pueblo o una ruta de provincia, justamente porque esos autos empiezan a aparecer. Este es el inicio de Argentinos a las cosas, de Martín Coan. Puedes encontrar este y otros títulos del autor Martín Coan en la página oficial del Grupo Editorial Planeta Argentina. Ingresa a www.planetadelibros.com.ar. También nos puedes encontrar en redes sociales. Aparecemos en Instagram como @planetadelibrosar, @planetadelibrosar. Mi nombre es Ever Orona y también me puedes encontrar en Instagram como @egoeversum. Hasta que hemos llegado en este nuevo capítulo de episodios de un futuro anterior. Nos vemos la próxima.